Buenas noches, tardes o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Yo soy Juan González y sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para mi canal de YouTube. Un nuevo video para la serie de Introducción al Marxismo. Espero que les esté gustando mucho esta serie, que ya es el capítulo 3 de esta serie, pero en el que vamos a tratar el capítulo 2 del manifiesto. Solamente que hicimos un capítulo inicial para hablar del contexto histórico en el que se escribe el manifiesto y para hablar sobre el prólogo y también para comentar un poco de esta edición que estamos leyendo, que es de Compañía General de Ediciones. Así que bueno, yo espero que se estén enganchando con esta serie, que les guste. Me gustaría mucho conocer sus comentarios y pues me encantaría también saber que en últimas se animaron a consultar este libro, que se animaron a leerlo. Un libro que me parece muy vigente, que yo les confieso que volviéndolo a leer, yo la primera vez que me lo leí fue hace ya, hace ya varios años, más de 3 4 años, fue la primera vez que me lo leí y me lo vuelvo a leer y me doy cuenta que es tan vigente, que dice tantas cosas que siguen pasando hoy y que es increíble porque esto fue escrito hace 200 años. Como la sociedad moderna burguesa paulatinamente acaba con la familia, paulatinamente acaba con la fe, paulatinamente le quita a la gente lo poco que tenía, a la antigua clase media, a la antigua pequeña burguesía, a los antiguos pequeños industriales y en últimas pues a los campesinos, que los campesinos todos terminaron proletarizados, fueron los primeros proletarios. Lo poco que tenía la gente se lo quitó a la sociedad moderna burguesa. Y, y también muy importante, algo que va a ser muy importante en este capítulo, y es la propiedad privada, porque este capítulo trata la propiedad privada y aquí vamos a conocer qué es lo que piensan Marx y Engels de la propiedad privada. Este capítulo es muy bueno, este es el capítulo 2, proletarios y comunistas. Perdón si no lo había dicho. Proletarios y comunistas es un capítulo súper bueno para desmentir algunos mitos, para atacar también al marxismo vulgar, a los marxistas vulgares que hacen lecturas rápidas, ágiles de Marx. Y no, estas cosas hay que cogerlas con detenimiento, hay que masticarlas bien y comunicarlas bien, porque estos mitos y esta mala comunicación del marxismo y del socialismo científico es lo que nos ha deslegitimado, es lo que es nosotros mismos. Bueno, más bien esos marxistas vulgares han sido una piedra en el zapato para los socialistas, por la mala comunicación que han tenido de Marx. Pero bueno, ya lo vamos a tratar a fondo en este capítulo. Así que, como les venía diciendo, este es el segundo capítulo del manifiesto Proletarios y Comunistas. Agarren su manifiesto comunista y, sin más preámbulos, comencemos. Marx y Engels comienzan el capítulo con la siguiente pregunta. ¿Qué relación guardan los comunistas con los proletarios en general? Pues los comunistas no forman un partido o una organización aparte de los demás partidos obreros. Los intereses de los comunistas son los intereses del proletariado y están dispuestos a defenderlos bajo cualquier circunstancia. Es decir, los comunistas son prácticamente la parte más decidida del proletariado y según Marx y Engels los más preparados para defender los intereses de clase, porque a partir del materialismo histórico tienen ya su teoría y su praxis, es decir, tienen el socialismo científico y con este como herramienta principal impulsarán en el proletariado la conciencia de clase, su organización y en últimas la consecución del poder. Este es ya el inicio del se- segundo capítulo del manifiesto Proletarios y Comunistas. Es este el inicio. Marx y Engels nos están invitando a pensar cuál es la relación entre proletarios y comunistas.
y nos están invitando a pensar que tienen que ser completamente lo mismo. Recuerden que ya en videos pasados de esta serie dijimos que lo que vienen a hacer Marx y Engels con este socialismo científico y en últimas con el materialismo histórico es poner al servicio de los trabajadores a los intelectuales. Como lo dije ya en un video, lo que vienen a hacer Marx y Engels es juntar dos movimientos que venían trabajando por separado, proletarios e intelectuales. La consecución del poder por parte de los trabajadores implica revolucionar el orden de cosas actuales, elevar a la clase trabajadora a condición de clase nacional, de clase dominante, subordinar el capital a los intereses trabajadores y no al revés. A la vez, esto implica un cambio en el modo de producción, de sistema político, en el modo de propiedad también. Y a partir de aquí, Marx y Engels van a esbozar su posición sobre el tipo de propiedad que defiende el comunismo. Como les decía, este es un capítulo que sirve muchísimo para desmentir mitos que han sido como piedras en el zapato para nosotros. ¿Por qué? Porque es que Marx y Engels, digamos que Marx y Engels no están en contra de la propiedad privada per se. No, o sea, la propiedad privada ha existido siempre y siempre existirá. Marx y Engels están en contra de un tipo de propiedad privada que es burguesa, un tipo de propiedad privada que funda el modo de producción capitalista y es básicamente una propiedad privada que es adquirida a partir de la explotación de otros, que es a partir de la extracción de plusvalor. Esa es la propiedad que critican Marx y Engels en el manifiesto y lo van a explicar muy bien. Entonces, ¿cuál es la propiedad privada que defienden Marx y Engels? Porque no critican toda propiedad privada porque sí, sino que critican la burguesa, pero legitiman algo que es muy importante y escúchenme bien. El comunismo defiende la propiedad privada personal, un tipo de propiedad que el modo de producción capitalista te quita y te está quitando. ¿Por qué? Porque la propiedad privada personal es la propiedad privada que tú mismo adquieres a raíz de tu esfuerzo, de tu propio trabajo, de tu mano de obra. ¿Sí? Entonces, para Marx y Engels, se debe estar en contra de la privatización de medios de producción y en contra de privatizar activos que pueden ser estratégicos para la nación, para la sociedad política. Son activos que deben estar en manos de toda la sociedad colectivamente. Y cuando digo nación, ojo que eso también es muy importante. Cuando nos referimos a nación, en términos socialistas, en términos materialistas históricos, nos referimos a una nación, a un Estado que ha sabido elevar a los proletariados, a los trabajadores, a condición de clase nacional, que ha elevado el proletariado a clase dominante. Entonces, los comunistas no van a abolir la propiedad privada porque sí, toda porque sí, y no van a decir que todo es de todos y ya, y simplemente eso, que eso son lecturas vulgares del marxismo. No, una lectura más correcta sería que la propiedad privada personal es defendida, es deseable. La propiedad privada burguesa es detestable, es abolible, hay que acabar con ella. Los bienes que consiguen las personas, como les decía, con el sudor de su frente, trabajando, tienen que ser protegidos. Y con esto leeré textualmente a Marx y Engels, página 87. Veremos textualmente qué nos dicen Marx y Engels al respecto. Abro comillas. Se nos reprocha que queremos destruir la propiedad personal bien adquirida, fruto del trabajo y del esfuerzo humano. Esa propiedad que es para el hombre la base de toda libertad, el acicate de todas las actividades y la garantía de toda independencia. Propiedad privada personal. La propiedad bien adquirida, siguen diciendo Marx y Engels, fruto del trabajo y del esfuerzo humano. ¿Os referís acaso a la propiedad del humilde artesano, del pequeño labriego, precedente histórico de la propiedad burguesa? No, esa no necesitamos destruirla. El desarrollo de la industria lo ha hecho ya, y lo está haciendo a todas horas.
Con esto se refiere a lo que nos referíamos en el capítulo anterior, a cómo el capital, los grandes magnates de la industria, han acabado con la pequeña burguesía, con la pequeña propiedad, con, digamos, con ese zapatero, con ese sastre, con ese carpintero. A eso se refiere, con que los grandes magnates de la industria han acabado con estas formas de propiedad que, aunque es un capitalismo incipiente, retrógrado, venía antes de la sociedad moderna burguesa. Sigamos. A partir de aquí, quiero decir, aprovechando ese capítulo, que me sirve mucho para decir que hay marxistas vulgares, socialistas vulgares, que hacen malas lecturas de Marx, ágiles, rápidas, y no es así. Yo veo mucha gente que sigue el marxismo, que dice estar con la causa de los trabajadores, pero yo lo veo más como un síntoma de rebeldía. Hay que estudiar más, hay que leer más, y no me malinterpreten, no quiero sonar como con soberbia, no, no, porque no se trata de eso, y es antes contra lo que lucha el marxismo, que es hacer que los intelectuales militen y vayan al frente con los trabajadores. Es precisamente a eso a lo que invita. Y es precisamente con estos videos también lo que yo quiero combatir. Pero, ya diciendo eso, pues sigamos con proletarios y comunistas. Posteriormente, Marx y Engels continúan esbozando sus argumentos contra la propiedad privada burguesa, por tratarse de una propiedad privada personal, de algo que es social, es decir, el capital no debe ser usado para engordar un patrimonio personal, porque el capital es una potencia social. ¿A qué se refieren Marx y Engels con que el capital es una potencia social? Esto es muy importante para desmentir algo que también se dice mucho, y es que el marxismo es anticapitalista. Eso lo hemos escuchado o eso lo ha entendido mal mucha gente. Mucha gente ha entendido mal que el marxismo es supuestamente anticapitalista. Pero mucho ojo con esto, porque ser anticapitalista es estar abogando por un tipo de sociedad premoderno, o al menos pre-revolución industrial o pre-revolución francesa, sociedades propias del antiguo régimen. Y el marxismo no es eso. El marxismo no sueña con regresar a tiempos premodernos, a tiempos precapitalistas. Todo lo contrario. Lo que el marxismo lucha es convertir el capital, ese instrumento económico, ponerlo al servicio de la clase obrera, del proletariado en general. Y lo que está invitando a pensar es que el capital es una producción social, es una acción social, es producido colectivamente. Colectivamente se produce el capital. Entonces, las ganancias tienen que ser igualmente sociales y no personales. Y en relación a esto, leeré textualmente a Marx y Engels. Página 88, abro comillas. Los que por tanto aspiramos a convertir el capital en propiedad colectiva, el capital, ojo, el capital, no es anticapitalista, no quieren destruir el capital, sino que quieren usarlo colectivamente, común a todos los miembros de la sociedad. No aspiramos a convertir en colectiva una riqueza personal. Ojo, aquí se entiende muy bien a lo que se refiere con la propiedad privada personal. Y aquí también es un ataque a quienes dicen que el marxismo es pobreza, pobrismo. No, es una lectura errónea, errónea. Hay que seguir produciendo capital, hay que seguir produciendo riqueza, pero esa riqueza tiene que estar subsumida al interés de la clase dominante. ¿Que la clase dominante cuál va a ser? El proletariado. Continúa leyendo. A lo único que aspiramos es a transformar el carácter colectivo de la propiedad y a despojarla de su carácter de clase. Aquí, a partir de aquí, Marx y Engels comienzan a hablar del trabajo asalariado. Para nadie es un secreto que para Marx y Engels el trabajo asalariado es un tipo de esclavitud moderna. Moderna. Con el marxismo se maneja la tesis de que pues los capitalistas, las élites, los países del norte global abolieron la esclavitud y la cambiaron por el trabajo asalariado. ¿Por qué?
porque es más fácil mantener a un obrero que mantener a un esclavo. ¿Cierto? Aquí Marx y Engels van a hablar de la falsa libertad que te ofrece el capital porque solamente te ofrece la alternativa entre vender tu fuerza de trabajo o morirte de hambre. Y tú vendes tu fuerza de trabajo a cambio de un salario que, digamos, y lo dice aquí, a duras penas te alcanza para vivir. A duras penas te alcanza para vivir. Te mantiene con vida. ¿Sí? Eso es a lo que va. Te mantiene con vida, pero para que sigas trabajando. Que sigas trabajando y te mantiene con vida a costas de seguir incrementando el capital, de seguir acumulando capital para el burgués, ¿cierto? Pero eso es lo que se combate precisamente, ¿sí? Hay que seguir aumentando el capital, pero que ese capital vaya a parar a manos trabajadoras, a manos proletarias. Muy importante eso. Sigamos. Luego de hacer críticas al trabajo asalariado, Marx y Engels van a hacer fuertes críticas también contra la sociedad moderna burguesa en general, y no solamente contra el modo de producción capitalista, sino en concreto a la cultura. A la situación de la mujer también se refieren como instrumento de producción del burgués y como mano de obra de recambio, de suplencia, y también a la familia burguesas. Este capítulo es muy importante también a partir de acá para que nosotros nos demos cuenta cómo es que el marxismo no es solo una propuesta económica, sino que es una propuesta en todos los aspectos de la vida. El marxismo es una propuesta filosófica, política, cultural y, ¿por qué no?, hasta ética. El marxismo es revolucionario precisamente, porque es una propuesta de una creación de un tipo de sociedad nuevo, completamente nuevo, ¿cierto? El comunismo sería un tipo de sociedad postcapitalista, posmoderno en sentido marxista, ojo, porque ahora se habla de posmodernidad, pero en un sentido liberal, que sería, para mí, llevar el liberalismo hasta sus últimas consecuencias, ¿cierto? Y el marxismo no se trata de eso, es una propuesta totalmente nueva, es el nacimiento de un hombre nuevo, de una mujer nueva. En este capítulo también le dedican tiempo a desmentir otros mitos, como por ejemplo el querer abolir la patria, página 92, un mito muy importante que arrastra el marxismo. Y sí, también para nadie es un secreto que para Marx y Engels mm, no existe la patria. Pero ojo, porque esto es polémico, pero hay que entenderlo bien. El manifiesto comunista dice en el capítulo, en la página 92, dice, los trabajadores no tienen patria. Pero ojo, ya voy a leer la cita completa, porque es que eso también ha hecho mucho con el marxismo, se leen las citas a medias, como el del tema de la religión, que más adelante aparece y también lo vamos a tratar. Hay que leer las citas completas, por eso les digo, hay que leerlo y, y hay que entenderlo, ¿cierto? Ponerlo en su contexto. Si bien Marx y Engels dicen que los trabajadores no tienen patria, se refieren a la situación que viven los trabajadores. Y es que la patria, en el momento en que ellos escriben esto, y todavía hoy, los trabajadores no tienen patria. Porque las patrias existentes son patrias burguesas, son estados burgueses, son estados que responden a intereses de la clase dominante, es decir, de la burguesía, y son estados que simplemente existen para administrar los negocios de la burguesía. Es a eso a lo que se refieren Marx y Engels. Pues si existe un estado-nación burgués, pues por supuesto que los trabajadores no tienen patria, no la tienen, no la tienen, no la tienen. Yo A ver, por ejemplo, pongámoslo en el contexto colombiano, ¿cierto? Pensémoslo en Colombia. Colombia es un país, pues, por más que tenga una constitución, que tiene unos avances democráticos, de derechos, de una constitución que es más o menos progresista, una constitución que no deja de ser liberal. Colombia no deja de ser un país liberal, por más presidente de izquierda que tenga, pero tiene una constitución que es liberal. Colombia, en sus leyes, avala la extracción de plusvalor, avala la propiedad privada burguesa. Por ende, en sentido marxista, los trabajadores colombianos no tienen patria, no tienen, pero sí que la podrían tener. Y aquí es a donde voy, a lo importante del asunto.
Puede que los trabajadores no tengan patria, pero sí la pueden tener. Sí pueden tener una patria, que es a lo que nos referíamos antes. Sí pueden conquistar el poder político, que es a eso a lo que le ha puesto el marxismo y el manifiesto comunista, a que los trabajadores accedan al poder político, funden su patria y establezcan la dictadura del proletariado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque evidentemente, o sea, es cierto, el proletariado es un movimiento internacionalista. Internacionalista y como izquierda que es universalista, sin distinción para hombres o mujeres, sin importar raza, sexo ni religión. Pero la revolución, y aquí está en el manifiesto, la revolución se hace partiendo de la entidad política, es decir, organizando la conciencia de clase de un proletariado que primero es nacional y que posteriormente será internacional. Entonces, el manifiesto comunista invita a los comunistas a que levanten la conciencia de clase de los proletarios y funden un Estado nacional proletario, trabajador, a que tengan su patria de trabajadores. A eso le apuesta el manifiesto comunista. Y el que diga lo contrario, o pues simplemente muchos marxistas no lo han entendido, no lo han entendido aún. ¿Por qué? Porque hay marxistas que le tienen miedo a los nacionalismos, que le tienen aversión al patriotismo, y yo los entiendo, pero simplemente hay que tener un buen manejo pues, de historia y de los conceptos. ¿Por qué? Porque es que no es fundar una patria y reivindicar un nacionalismo dañino, pues como si fuera un nacionalismo de derecha o un fascismo. Porque, por ejemplo, a ver, se me ocurre que le he escuchado por ahí decir a uno que otro facho que entienden la patria como si fuera, no sé, como si fuera Dios, como si la nación fuera Dios. Por ahí hay una frase facha que dice que la nación es un destino universal. Y ahí hay un error. Y ese no es el tipo de nacionalismo que se reivindica desde el comunismo. Porque es que la patria, a ver, la patria no es un destino universal. Porque es que el destino universal de algo, pues puede ser cualquier cosa. Puede ser como la gravedad que nos atrae hasta acá. Pues ese es el destino universal de cualquier objeto que entra en el planeta Tierra. ¿Cierto? A estas personas, a estos nacionalismos, se les olvida que la patria, que en última son estados, los estados son artificiales. Los estados son aparatos tecnológicos. Son aparatos tecnológicos creados por el ser humano. Eso es la patria y esos son los estados. Pero con esto no me malinterpreten. Yo no estoy relativizándolo al extremo y no quiere decir que el Estado no exista o que no deba existir. ¿Cierto? Lo que yo estoy diciendo es que los estados son aparatos tecnológicos artificiales creados por el ser humano, pero que responden a contextos históricos concretos. Responden a contextos históricos concretos. Y ya, simplemente eso. El contexto histórico del antagonismo de clase puede llevar a la creación de un Estado nacional donde el proletariado ha sido elevado a clase dominante. Y esa es su patria. Y esa es la patria que debe aspirar a crear. Pero bueno, ya me alargué un poco con este tema y en relación a esto, pues leeré textualmente la cita completa a la que me refiero con este tema. Y abro comillas y leo página 92. Marx y Engels dice, los trabajadores no tienen patria. Punto seguido. Mal se les puede quitar lo que no tienen. No obstante, siendo la mira inmediata del proletariado la conquista del poder político, es decir, dictadura del proletariado, su exaltación a clase nacional, a nación. Mire lo que dice acá, muy importante. Dictadura del proletariado, es decir, conquista del poder político, y su aspiración a ser exaltados como clase nacional, que los trabajadores sean clase dominante, a nación, que tengan su nación. Es evidente que también en él reside un sentido nacional, o sea, en el proletariado. Aunque ese sentido no coincida ni mucho menos con el de la burguesía. A esto es a lo que me refiero.
este sentido de nación que el que dicen aquí Marx y Engels no coincide con el sentido de nación proletario, que debe ser proletario, la patria de trabajadores. Así que los trabajadores no tienen patria, obvio no la tienen. Obvio no la tienen porque, lo diré en mi caso, porque Colombia es un estado burgués, es un estado liberal. Por eso es que los trabajadores, en sentido marxista, no tienen patria. Pero si se elevan a clase dominante, a clase nacional, y Colombia se convierte, no sé, digamos en una república popular, república socialista de Colombia, pues en ese caso los trabajadores tendrían patria en ese caso. Sigamos. Otro de los mitos, y que aquí lo tratan Marx y Engels en página. Otro de los mitos, y que aquí se trata en este capítulo, es sumándole a lo que ya hemos tratado, al mito de la propiedad privada, al mito de la patria, se suma otro mito que nosotros tenemos que desmontar, o por lo menos matizar, explicar, es el mito de la religión. Aquí también se refiere a las ideologías, a la moral, a las relaciones sociales. Em, Aquí Marx y Engels se refieren a que si acusa a los comunistas, por ejemplo, de querer acabar con la religión, el marxismo, pues bueno, no diría el marxismo, digamos el comunismo es esencialmente ateo, porque Marx y Engels sí entienden que la religión es una atadura para el ser humano, pero yo preferiría, yo preferiré hacer énfasis en que la religión también ha servido para profundizar antagonismos de clase, para mantener privilegios de sangre, para mantener algunos privilegios. Y es eso también a lo que Marx y Engels se oponen. Y es eso también a lo que se refieren con que el comunismo va a revolucionar el orden de cosas existente. Básicamente, ¿por qué? Y aquí entra algo muy importante que lo voy a leer más aquí en un momento, y es que, pues obviamente, cuando se hace un cambio de sistema económico en el sistema de modo de producción, y aquí lo dice Marx y Engels, lo mismo que hizo la burguesía, es que si pasas a un tipo de orden social nuevo, pues el orden antiguo muere. O sea que si se va a cambiar el modo de producción capitalista burgués por otro modo de producción socialista científico, digamos, pues toda la moderna sociedad burguesa cambia y todo cambiará. Y todo cambiará. Eh, Retomando el tema de la religión, pues el comunismo es esencialmente ateo, pero recordemos que el comunismo es un tipo de sociedad que es el paso final del marxismo, del socialismo científico. Es un tipo de sociedad que ni siquiera el propio Marx sabe cómo se va a llegar a ella, sino que simplemente dice que en el momento en el que se puede hacer ese tránsito, la sociedad lo va a saber. Pero evidentemente el momento actual, en diciembre de 2025, no es ese momento. Entonces, no sabemos realmente qué va a ser. Pero lógicamente que en la sociedad socialista, en el estado de dictadura de proletariado, la religión existe. La religión existe, obviamente. Y con los experimentos socialistas que hemos tenido, la religión persiste. La religión no muere. No ha muerto aún, no ha muerto aún. Y con esto leeré textualmente a Marx y Engels, página 93. La historia de las ideas es una prueba palmaria de cómo cambia y se transforma la producción espiritual con la material. Las ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas propias de la clase imperante. Las ideas que a ver, las ideas que transitan en una sociedad no son más que las ideas de la clase dominante. En este caso, en Colombia, en 2025, serían las de la burguesía. Nada más que eso. Y en la mayoría de los países, por lo menos de Occidente, es así.
Es básicamente eso. Y esto es algo muy importante. Tenemos que tener muy en cuenta. Esto es lo que se basa, por ejemplo, el gran libro Aparatos Ideológicos del Estado de Luis Althusser, donde él desarrolla por completo estas ideas que ya le da Marx a él, con por ejemplo que la iglesia sirve para profundizar los antagonismos de clase, el Estado, el sistema educativo, la familia y todas estas cosas que ustedes se imaginarán. Y también encaja muy bien aquí el concepto de hegemonía, el concepto de hegemonía gramsciano, que es muy importante también para este canal porque es un concepto súper clave para dar la batalla cultural. ¿Y por qué es súper clave? Porque aquí Marx y Engels le dan a Gramsci las bases para que él desarrolle este concepto. ¿Qué es la hegemonía para Gramsci? Para Gramsci la hegemonía es la forma en la que la burguesía mantiene su poder. Su poder. ¿Y cómo lo mantiene? Gramsci en los cuadernos de la cárcel dice es que la burguesía, las élites, no solamente mantienen el poder porque tienen mucho dinero, porque tienen armas, porque tienen el poder político capturado, no solamente por eso. Las élites dominantes mantienen el poder porque aparte de que tienen lo que ya menciono, controlan los elementos que constituyen la cultura, es decir, la religión, escalas de valores, lo que tenemos por cierto, las modas, etc. Así es que se mantiene el poder en una sociedad. Y el marxismo, el manifiesto, y bueno, Gramsci y Althusser, que son autores marxistas, es lo que invitan a los proletarios también a hacer, a los comunistas, y es construir hegemonía, dar batallas culturales también, disputarse la cultura, porque la burguesía también mantiene el poder básicamente porque las personas aceptan el modo de vida burgués, sin chistar, sin darse cuenta. Esta es más o menos la filosofía de esta parte del capítulo Proletarios y Comunistas. Sigamos. Bueno, y a continuación, este capítulo no es muy largo. Bueno, realmente el manifiesto comunista no es muy largo. Recuerden que es un panfleto político, es el ideario de un partido político, escrito hace 200 años y con una rigurosidad impresionante. Em, Marx y Engels aquí van a seguir hablando sobre la conquista del poder por parte del proletariado, que en algunos casos podrá ser de forma democrática o, digamos, de forma no violenta. Y en otros casos va a tener que ser de forma violenta. Y esto es, la gente lo sabe, Marx y Engels sí avalan la consecución del poder con la violencia, con las armas, a partir de revoluciones violentas. Marx y Engels sí legitiman eso. Pero esto no es nada del otro mundo. Esto no es nada del otro mundo. Porque la guerra es una constante antropológica. Siempre ha existido, existe y siempre existirá. Y como yo ya lo he dicho en otros videos, pues citando al reconocido militar prusiano Karl von Clausewitz, la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Así que en los casos en que sea necesario que los trabajadores se tomen el poder con las armas, tendrá que ser así. En otros casos puede que no tenga que ser así necesariamente. Y bueno, otra cosa muy importante que este capítulo nos invita a pensar es que la burguesía, mmm, la burguesía, al igual que las clases dominantes que existieron antes que ella, pienses en aristócratas, nobles, patricios, reyes de todo tipo, monarcas, todos se han sentido con el apruebo absoluto, con la verdad absoluta. Todos, en últimas, se entiende que las clases dominantes se han sentido con casi con un poder divino, digámoslo así. Son incapaces, aquí encuentra la palabra, son incapaces de concebir su fin, su fin. Como ustedes pueden ver, ¿qué fue el 1991 caída de la Unión Soviética?
pues la burguesía pensando que con esto ya ese era el fin de la historia. Y es a esto a lo que el manifiesto comunista se refiere, que cada clase dominante de cada época cree que es el fin de la historia, que es la meta, que es la meta. Y con esto, pues, los burgueses, que son los liberales, aquí ya me meto mucho a criticar el liberalismo, es que los burgueses tienen secuestrado los conceptos de justicia, de libertad, el bien y el mal, lo que se entiende por bien y lo que está mal. Y estos son constantes, aquí lo dice el manifiesto, son constantes de toda la historia. La idea de progreso, o sea, de progresar tecnológicamente, científicamente, la idea de justicia, de que haya libertad, son constantes de todas las sociedades, no solo de los burgueses y de los liberales. Pero que el manifiesto lo dice, que los burgueses, como cualquier clase dominante de todas las épocas que nos han antecedido, pues ellos piensan que son el fin de la historia, básicamente eso. Y esto yo ya lo he dicho muchas veces, lo he dicho ya en varios videos, y es que los liberales piensan que, digamos que antes de la Revolución Francesa, que antes de todas estas revoluciones burguesas no existía la libertad. Y eso es un error grandísimo, y mucha gente cae en eso. Y hay una leyenda negra de todo lo que sea pre-revolución industrial, que no existía la libertad, que no existía el comercio, que, bueno, que se piensa como épocas que no existía la riqueza, no existía la riqueza, se llega a afirmar eso. Y todas estas cosas sí existían, obviamente, sí existían. Ahora, hay algunos autores que hablan de dogmas, de muchos dogmas, como el dogma de la democracia, como el dogma del capitalismo, como el dogma del liberalismo, que es, digamos, este Estado, nación republicano, de división de poderes, de lo que es la democracia, que las naciones prosperan más en democracia, y eso ya se pone bastante en duda. Entonces, todas estas cosas existían antes de las revoluciones burguesas, pero a veces nos es difícil imaginarlo. Bueno, a muchas personas les es difícil entender eso. Que es básicamente eso a lo que se refiere el manifiesto, que hay que acabar con esos dogmas. Hay que acabar con esos dogmas liberales, burgueses. Había vida antes del capitalismo y la habrá después. La habrá después. Solamente que, lo voy a decir así, el modo de producción capitalista nos tiene colonizados, nos tiene completamente colonizados. Pero nosotros con estos elementos, los trabajadores van a tener que ir haciendo hegemonía. Vamos a tener que ir construyendo hegemonía y tenemos que ir dando batallas culturales, que esto es sumamente importante. Bueno, continúo con lo que desarrolla el capítulo. Página 94, Marx y Engels, abro comillas, dicen, el proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible las energías productivas. Lo que hemos dicho, el manifiesto comunista invita a que los comunistas organicen a los proletarios con conciencia de clase y los inviten a tomar el poder. Es básicamente a lo que invita este capítulo y lo que nos invita a pensar con la pregunta con la que se inicia el capítulo, que es qué relación tienen los comunistas con los proletarios. Y la respuesta, ya pues llegando al final de este video, sería, tienen toda la relación posible. A partir del marxismo hemos tenido muchos experimentos y muchas experiencias socialistas. El marxismo nos ha dejado dos grandes imperios. Uno ya cayó, la Unión Soviética, y uno aún persiste, que es la República Popular China. El que diga que China es un país liberal no sabe dónde está parado básicamente. ¿Y por qué el marxismo funda la República Popular China o da pie a la República Popular China? Pues porque Mao es un lector de Marx y Mao es básicamente un Lenin pero asiático. Y también quien diga que la República Popular China ya no tiene nada que ver con Mao, también se equivoca, no sabe dónde está parado. La República Popular China es maoísta, maoísta.
Eso es. Que Deng Xiaoping llega y hace unas reformas muy importantes, sí, pero en la gran plaza de Pekín aún está ahí el retrato de Mao. Mao está vivo y Mao está presente incluso en la filosofía de su constitución. Entonces, a partir de acá, lo que ya este es el final de este capítulo, lo que Marx y Engels nos dejan es como un ideario, unos puntos programáticos para lo que sería el Estado obrero, el Estado de dictadura del proletariado. Y nos invitan a formular aquí dice unas medidas que no podrán ser las mismas naturalmente en todos los países, pero que para los más progresivos que logren hacerlas al pie de la letra, aquí están. Y son 10 y las leeré a continuación. Entonces, es sin duda de ser aplicadas con carácter más o menos general según el caso, dice el manifiesto. Y leeré cuáles son las medidas que proponen Marx y Engels. Cuando las lea, ya ustedes van a ver que estas medidas incluso hoy en día son vigentes. Pues eh, no van a ser extrañas para ustedes cuando las escuchen y cuando las lean, porque son medidas que prácticamente se hicieron. Es que muchas veces se dice y es verdad, el capitalismo o los estados no pueden vivir sin dosis de izquierda. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho en videos anteriores. El liberalismo a sus últimas consecuencias es una completa distopía. Distopía. Siempre necesita de dosis socialistas. Y ya ustedes van a ver por qué. Punto número 1. Marx y Engels proponen expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos. Este punto se cumple en casi la mayoría de los países, no tal vez al pie de la letra o no como no hasta el final, ¿cierto? Lo diría así. Pero sí hay ciertas medidas en los países que van en relación a esto. Por ejemplo, una, el impuesto predial. El impuesto predial es algo de aplicación a la renta del suelo, ¿cierto? El impuesto predial es uno, y el tema de los catastros y derechos urbanísticos de construcción, son estas cosas. Pueden sonar muy comunes para nosotros, para su época no lo eran, pero miren que son propuestas que vienen del socialismo científico, del marxismo, del comunismo, y que los países han tenido que incorporar, porque si no sus estados no serían viables. Y aquí de nuevo digo, la burguesía sí leyó a Marx y sí lo entendió. Los trabajadores, lastimosamente, muchos no. Sigo leyendo. Segundo punto. Un fuerte impuesto progresivo. Hay algunos países que tienen impuestos altísimos para poder mantener la inversión social. Y como en el caso de los países europeos, se creó lo que fueron los estados de bienestar para contener las revoluciones socialistas. Sigamos. Punto 3. Abolición del derecho de herencia. Eh, no lo sé si en China, pero en la Unión Soviética no existía la herencia. No heredabas nada de tus padres. En Occidente esto pues sí no existe, la herencia es totalmente. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes están de acuerdo con que se hereden fortunas millonarias? Por ejemplo, mm, incluso estas herencias son piedras en el zapato para los postulados liberales. Y con este ejemplo lo van a entender. Elon Musk es millonario, pero todos sabemos que gran parte de su riqueza Musk la heredó. Entonces, ese postulado liberal que habla del trabajo, del ahorro, de la eficiencia, de generar riqueza con empresa, se cae un poco con estas fortunas que heredan algunas personas. Pero me gustaría saber ustedes qué piensan. Punto 4. Confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes. Punto 5. Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco Nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. Este punto 5 es una invitación a que el Estado tenga el monopolio financiero, que no hayan bancos especulando con el dinero de las personas. Sexto, nacionalización de los transportes. Esto para muchos puede ser
muy común. Por ejemplo, acá en Medellín está el transportes públicos. Y sé que en muchas naciones también. Séptimo, multiplicación de fábricas nacionales y de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. Esto no es más que una invitación a la industrialización de los países, con fábricas nacionales. Algunos países tendrán más empresas estatales que otros, pero evidentemente yo creo que el Estado es supremamente importante para la industrialización de los países. Y con esto se me viene a la cabeza un libro muy bueno que yo lo recomiendo mucho. A muchas personas no les gusta este autor, pero yo lo recomiendo, y es Marcelo Bullo con el libro Insubordinación Fundante. Y es que una de las recetas que da Marcelo Bullo para que los países se insubordinen y salgan adelante es con un Estado fuerte que industrialice la nación, que la industrialice, ¿cierto? Y desmiente el mito del libre mercado, de los empresarios, poniendo ejemplos históricos que tienen fuentes como la industrialización inglesa, que es básicamente una parranda entre los empresarios y el Estado. Es que hay muchos empresarios en Occidente que tienen negocios con el Estado. O hablaré por el caso colombiano. La gente que es de Colombia lo sabe, que hay un montón de personas que se enriquecen con dinero público. ¿Y qué es el dinero público? Pues el dinero de los trabajadores que lo pagan en impuestos en prácticamente cualquier cosa. Pero bueno, en últimas, el séptimo es una invitación. El punto 7 es una invitación a que el Estado industrialice la nación. Punto 8. Proclamación del deber general de trabajar. Esto es muy importante. Creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. Pónganle mucha atención a esto. Proclamación del deber general de trabajar. Y con esto se desmiente un mito que utilizan las derechas, principalmente en las democracias occidentales burgueses, que le dicen a la gente que el socialismo es pobreza y que el socialismo es subsidio y que la gente no quiere trabajar y que la gente se vuelve perezosa. Son lecturas vulgares de Marx. En el manifiesto comunista, como lo acabo de leer, el que no trabaja no come. Así de sencillo. Y así era en la Unión Soviética y así es en China. El que trabaja, el que no trabaja no come. Así de sencillo. Y esto era incluso un dicho que era muy común en la Unión Soviética. Punto número 9. Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales. Tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Esto es un llamado también a desarrollar el campo. En muchos casos con la sociedad, con el modo de producción capitalista, el campo pues se desplazó a la ciudad y el campo se olvidó. Y el campo también es muy importante, ¿cierto? Porque le da soberanía, una soberanía muy importante a las naciones, que es la soberanía alimentaria. Miren este punto tan importante, teniendo en cuenta que fue escrito hace 200 años. Punto número 10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Le debemos la educación pública y gratuita a la izquierda. Sí, señores, a la izquierda y especialmente al socialismo. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Marx y Engels estaban en contra del trabajo infantil. No digan lo contrario, hay liberales que dicen lo contrario. Pero toman citas aisladas de obras marxistas. Régimen combinado de la educación con la producción material. Y esto de régimen combinado se refiere a la batalla cultural que tenemos que dar, porque el sistema educativo de la sociedad moderna burguesa no es más que, digamos que la profundización, la difusión del pensamiento burgués. Bueno, ya con esto, pues se termina el capítulo. Marx y Engels terminan diciendo que tan pronto como con el transcurso del tiempo y de la aplicación de este programa, se van desapareciendo las diferencias de clase y toda la producción se concentra en manos de la sociedad. Se apropia la sociedad colectivamente del capital. Y con esto el Estado perderá todo carácter político. Y el poder político, digamos que desaparece. Ya aquí está hablando de la sociedad comunista.
una sociedad comunista que, lo recordaré, el comunismo es un tipo de sociedad sin Estado, ¿cierto? Es un tipo de sociedad sin Estado, donde el Estado ya no existirá, porque ya no existirán los antagonismos de clase. Y acá este final es muy importante porque Marx y Engels hacen em, una, un desarrollo muy filosófico de la política, de la política. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que el Estado perderá todo su carácter político. Y aquí nos invitan a pensar algo muy importante y es la dimensión ontológica que tiene la política. ¿Qué es esto de dimensión ontológica? Pues digamos que su esencia de la política, que aquí ya usaré lentes smithianos de la distinción amigo y enemigo de Carl Schmitt. Y es que la dimensión ontológica de la política es el antagonismo, el conflicto. Y ya en lentes marxistas, pues si no hay antagonismos de clases, pues no hay conflicto. Y si no hay conflicto, pues ¿para qué Estado? ¿Cierto? Es básicamente eso. Pero entonces, retomando pues los lentes schmittianos, que es un libro que yo le recomiendo a la gente. Una vez yo hice un video recomendando 5 libros claves para desarrollar el pensamiento político. Uno de esos que yo recomiendo es El concepto de lo político de Carl Schmitt, donde él desarrolla la propuesta de distinción entre amigo y enemigo, que es la base de lo político. Muy recomendado ese libro, léanlo, se lo recomiendo muchísimo. Y es básicamente a eso a lo que Marx y Engels se refieren. Leer el final, y es que la vieja sociedad burguesa, en la sociedad comunista, con sus clases y sus antagonismos de clase, sustituirá una asociación en que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Y con esto, en página 96, termina el capítulo 2, Proletarios y Comunistas. Entonces, para concluir e ir cerrando este tercer capítulo de la serie de videos de introducción al marxismo, pues terminaré concluyendo y haciendo énfasis en el título del capítulo, que es Proletarios y Comunistas. El proletariado es una clase eh, moderna, es una clase que crea el modo de producción capitalista, como ya lo hemos venido diciendo. Es una Es una clase antagónica a la burguesía, pero que la burguesía crea. Y la burguesía viene desde muy atrás, como ya lo hemos dicho en la serie de videos anteriores. Y los comunistas, ¿qué vendrían siendo? Ah, bueno, otra cosa muy importante que no se les olvide cuando ustedes les pregunten qué es el proletariado, aparte de decir que es una clase moderna, que la crea el modo de producción capitalista, que son los antiguos artesanos, los campesinos, incluso pequeños burgueses y pequeños industriales, también es muy importante y es de coquito. El proletariado es un tipo de personas que tienen la libertad de elegir entre vender su fuerza de trabajo o morirse de hambre. Eso es el proletariado. Trabajadores que si no trabajan, no comen. Y los burgueses son los dueños de los medios de producción con además poder político. Y los comunistas son, como inicia diciendo el capítulo, son la parte más afilada, las personas con conciencia de clase, las personas que tienen la preparación, que tienen la teoría, que tienen el materialismo histórico en sus manos y que están llamados a organizar a los trabajadores en partido, con conciencia de clase y que están llamados a llevar al proletariado a la consecución del poder político e instaurar la dictadura del proletariado. Y con esto terminamos el tercer capítulo de la serie de videos de introducción al marxismo. Y espero que les esté gustando mucho esta serie de videos. Eh, Les agradezco muchísimo a quienes ven el video hasta el final. Muchas gracias por apoyar este canal. Este es el último video del año. Terminaremos la serie ya en enero. Faltan 2 capítulos y terminamos esta serie. Muchísimas gracias a quienes han acompañado el canal este año, quienes ven los videos, a quienes apoyan esta apuesta comunicacional, divulgativa, de batalla cultural. Espero que se animen a leer el manifiesto quienes no lo han hecho, que se animen a continuar las lecturas, que se animen a dar la batalla cultural en últimas. Y bueno,
Ya llegando al final de este video, nada más que agradecerles, desearles feliz Navidad, desearles un próspero año nuevo. Espero que estén pasando estas fechas en compañía de sus seres queridos. Y nada, pues nos vemos en un próximo video, ya el año entrante, en 2026, con toda año electoral. Tendremos que volver a la batalla, por supuesto, cultural y también política. Recuerden dar like, comentar y suscribirse. Su apoyo es muy importante para mí. Muchas gracias por llegar al final de este video y por acompañarme en este 2025. Así que nada, pues nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.